Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poquito del estadio del espejo de Lacan, así que si te interesa, quédate y empezamos. El texto originalmente se llama El estadio del espejo como formador de la función del yo, que más tarde se va a llamar G, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. Es un texto de Lacan escrito en 1949. Hay que saber algo. La psicología del yo en ese momento estaba en auge. Se hablaba mucho de una terapia, una psicoterapia, donde se fortalecía el yo. Entonces es ahí donde Lacan va a presentar este texto que se llama El estadio del espejo como formador de la función del yo en la experiencia psicoanalítica. Primero, para decirles, el yo es a construir, no es algo natural, prefijado con el que uno nace. Entonces el estadio del espejo tiene que ver justamente con esta identificación yoica. También el estadio del espejo tiene que ver con la primacía de lo simbólico que plantea Lacan en este momento de su vida. O sea, el estadio del espejo sirve para hacer una articulación entre lo imaginario y lo simbólico. O sea, el estadio del espejo es la formación del yo, que es a construir, o sea, es tardío, se construye con identificaciones y el yo va a ser un mediador entre lo simbólico, lo imaginario y lo real. No darse cuenta de que tenemos un cuerpo unificado hasta que el bebé llega al estadio del espejo y el que hace que ese cuerpo se unifique es el gran otro. Entonces, el estadio del espejo es una teoría de Lacan que sostiene que en el proceso del desarrollo del niño, que va desde los 6 a 18 meses de edad, se va a producir una experiencia que es fundamental, en la que el niño se va a empezar a percibir a sí mismo como una totalidad unificada a través de su imagen reflejada en un espejo. En este momento el niño comienza a tener conciencia de esa propia existencia y se da inicio al proceso de construcción de su propia identidad. Entonces acá, antes de seguir, tenemos que hablar un poquito de qué es lo simbólico, qué es lo imaginario y qué es lo real. Bueno, lo simbólico se refiere al orden de las palabras, o sea, son los significados y los sistemas simbólicos que utilizamos para comunicarnos. Es el registro de la cultura, el lenguaje, las leyes que rigen nuestra sociedad. El registro está basado entonces en la estructura lingüística y se relaciona con la ley, el orden y la autoridad. O sea, lo simbólico también es el ámbito en el que se establecen las normas sociales, culturales, que regulan la vida en la sociedad. Después tenemos el registro de lo imaginario, que se refiere a esa dimensión visual y perceptiva de la experiencia humana. A ver, es el registro de las imágenes, las fantasías y las representaciones mentales que creamos sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Lo imaginario entonces, por su parte, se refiere al mundo de las imágenes, fantasías y deseos, es decir, al mundo de la subjetividad y la imaginación. Este registro se basa en las imágenes y las representaciones mentales que tenemos de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Entonces es el ámbito de la identidad, de la autoimagen y de la autoestima también. El imaginario tiene una fuerte carga emocional y afectiva y también puede influir en la forma en la que el sujeto se relaciona con la realidad. Y por último tenemos el registro de lo real, que se refiere a esa dimensión material de la experiencia humana y la realidad concreta del mundo de los objetos y a las sensaciones físicas. Es el registro de lo que es físicamente tangible y está presente en el mundo, independientemente de esas percepciones o interpretaciones. Este registro, o sea, el registro de lo real, es el más difícil de abordar, ya que se trata de una realidad que no puede ser simbolizada o representada plenamente en el lenguaje o en la imaginación. Es el ámbito de lo traumático, lo irrepresentable, lo inexplicable, la muerte, el dolor, el sufrimiento. También el registro de lo real puede ser entonces abordado por el lenguaje y la palabra, pero nunca va a ser simbolizado, que es distinto totalmente, ni representado totalmente. Entonces vemos acá que la lectura de Lacan o la relectura de Lacan sobre el psicoanálisis no va a haber un sujeto que pueda establecerse totalmente dentro de una norma. Va a haber, entonces va a decirnos que la alianza con el yo va a ser imposible. No es una cuestión de elección. Es imposible porque ese yo no existe, sino es solo una imaginación. Por lo tanto, en la concepción lacaniana el yo no es un ente unitario y estable como se venía trabajando, sino que está atravesado por divisiones y contradicciones propias del sujeto, lo que se conoce como la división subjetiva. Por lo tanto, la alianza con el yo no puede ser el objetivo del análisis, ya que esto implicaría una ilusión de unidad y estabilidad del sujeto que no corresponde con la realidad. En cambio, el objetivo del análisis,
desde la concepción lacaniana, va a ser el de producir un cuestionamiento del sujeto respecto de esa propia identidad y su relación con los otros. O sea, trabajamos lo imaginario y lo simbólico, a través de la exploración de los significantes inconscientes que organizan su estructura psíquica. Este proceso no tiene un final predeterminado, sino que es interminable en el sentido de que siempre va a haber nuevos significantes y relaciones a descubrir y elaborar en el análisis. Hay un texto de Freud que se llama La escisión del yo en el proceso defensivo, que es un texto de 1937, y acá Freud va a describir cómo el proceso defensivo del yo, en el que el sujeto trata de mantener esa integridad psíquica y evitar la angustia, puede llevar a la escisión del yo. O sea, es lo que Lacan llama la escisión subjetiva, la escisión del sujeto. Esta escisión se produce cuando el sujeto se divide en dos partes, una que acepta la realidad y otro que la niega o rechaza, esa castración o pérdida que implica dicha realidad. Esta escisión nunca se cura, se profundiza con el tiempo, lo que significa que el sujeto queda atrapado en el conflicto interno que nunca se resuelve por completo. Freud señala que esto se contradice con la idea de que el yo es una entidad sintetizadora, es decir, que tiene la capacidad de integrar y coordinar diferentes aspectos de la personalidad, como venían trabajando la escuela del yo de Anna Freud y etcétera en Estados Unidos. Pero volvamos al estadio del espejo, que es el motivo de este video. Entonces, el estadio del espejo es un fenómeno que consiste entonces en el reconocimiento por el niño de esa imagen en el espejo a partir de los 6 a 18 meses. En este estadio se sitúa la constitución del yo unificado en la dependencia de una identificación alienante con esa imagen especular y hace de él la sede del desconocimiento. Entonces, en el tiempo preespecular, el niño se ve como despedazado. No hay ninguna diferencia entre el cuerpo de él y el de la madre, entre él y el mundo exterior. El niño sostiene o está sostenido por su madre, va a reconocer luego su imagen. Se puede ver al niño observándose en el espejo, volviéndose a mirar a él medio reflejado. Entonces su mímica, su júbilo, atestiguan una especie de reconocimiento de su imagen en el espejo. Entonces, el estadio del espejo es un momento clave en la teoría lacaniana porque considera fundamental para la constitución del yo como una entidad unificada y separada del mundo externo. Lo que hace el estadio del espejo es inaugurar también el mundo interno y el mundo externo. Antes del estadio, entonces, el niño se experimenta como una totalidad indiferenciada en relación a ese entorno y a esa propia imagen. Sin embargo, al reconocer su imagen especular, el niño se identifica con ella y se ve a sí mismo como una entidad distinta y separada del mundo exterior. Este proceso implica una identificación con la imagen del yo ideal, que en última instancia, al final y con el crecer, va a ser una imagen o una instancia inalcanzable y va a generar un sentimiento de falta y de búsqueda constante. Por eso la falta es algo estructural del sujeto. Entonces, el estadio del espejo es un momento crucial en la teoría lacaniana porque pone en manifiesto la dimensión simbólica y especular de la formación del yo, o sea, lo simbólico y lo imaginario, así como esa alienación y dependencia respecto a la imagen del sujeto que tiene de sí mismo. El estadio del espejo, como una identificación imaginaria, tiene que ver como la transformación producida en un sujeto cuando asume una imagen. Esta imagen es capaz de un efecto formador. Es el reconocimiento de la madre que al decirle al nene, ese sos vos, o ese eres tú, va a dar después a un soy yo. El niño puede asumir cierta imagen de sí mismo atravesando los procesos de identificación. Lo que sucede con la identificación en el espejo, pues el niño no se ve nunca con esos propios ojos, sino con los ojos de las personas que lo ama o lo detesta. Para que el niño pueda apropiarse de esta imagen, interiorizarla, se va a requerir que tenga lugar un gran otro. En este caso, siguiendo la teoría, sería la madre. Entonces, según Lacan, esta experiencia también es crucial para la formación del yo. El yo se construye a partir de la imagen especular que el niño tiene de sí mismo en el espejo. Esta imagen se convierte en un modo o un modelo para seguir el yo, que busca replicarla y mantener una coherencia interna a través de la identificación con esta imagen. Sin embargo, Lacan señala que esta imagen especular es en última instancia también una ilusión, ya que nunca podemos realmente vernos a nosotros mismos como los demás nos ven. El yo entonces, como vemos, bajo toda esta teoría, es una construcción ilusoria que se basa en una imagen especular que nunca podemos alcanzar por completo. El reconocimiento de la imagen en el espejo permite al niño tener una experiencia de unidad y totalidad, y es en esta experiencia la que posibilita la construcción de la función del yo. Es importante destacar que esta identificación no es natural ni innata,
sino que es producto de un proceso de alienación en el que el niño se identifica con una imagen que es exterior a él y que se le presenta como esa imagen propia. Por lo tanto, como decía al principio, va a haber una sorpresa y júbilo, porque es una imagen que le viene de afuera, pero en la cual el chico se va a reconocer. O sea que la primera imagen que tenemos de nosotros mismos viene desde el exterior. Por eso la imagen en el espejo tiene esta condición de ser fascinante, cautivante, que lo deja atrapado al sujeto, porque justamente él no hace esa imagen inicialmente. La imagen entonces va a funcionar como un anticipo, algo a lograr. Esa primera imagen, cuando el chico la pueda reconocer, la reconoce, pero la reconoce como previniendo del otro, del gran otro. O sea, que el chico que ve es otro, pero ese otro en un segundo momento soy yo. Es un poco confuso, es un poco paradójico. El chico ve a otro y ese otro va a ser el yo. O sea, es paradójico que el niño se pueda reconocer a sí mismo en la imagen que proviene de afuera, y es precisamente esta paradoja la que va a dar lugar a la constitución del yo como una entidad unificada e independiente. La imagen especular funciona como una anticipación del yo, una imagen ideal que el niño busca alcanzar a lo largo de su desarrollo y que le sirve de referencia para construir su identidad y su relación con el mundo. Entonces, la imagen que el niño ve por primera vez no va a ser dada en un segundo momento, es una imagen de él. Lacan va a decir que esta imagen es enajenada, alienada, paranoica. Paranoia, en ese sentido etimológico, tiene que ver con paranoesis, que quiere decir que el conocimiento le viene de afuera, o sea, el yo es otro. Por eso hablamos de una imagen enajenada, alienada, conceptos que hacen referencia básicamente que esa imagen proviene del otro. La imagen en el espejo, como decimos, es enajenada porque el niño no la produce, sino que la recibe del exterior y se identifica con ella como si fuera suya. Esto implica que la imagen se convierte en un ideal del yo también, que el sujeto persigue y que nunca podrá alcanzar completamente, ya que siempre habrá una distancia entre la imagen y el yo real. Además, esta enajenación de la imagen puede llevar a la alienación del sujeto a una identidad ficticia y una pérdida de contacto con ese verdadero ser. El bebé, cuando se reconoce en esa imagen, trata de captar la imagen, pero lo que se produce es exactamente a la inversa. Él es captado por esa imagen, él es cautivado, fascinado por esa imagen. Se reconoce retardado en esa imagen, pero si se encontró y se reconoció es porque esa imagen no la tenía antes. Por eso Lacan va a decir que el yo es tardío. Tiene que pasar un tiempo para que el sujeto se reconozca en esa imagen. Por lo tanto, el yo es producto de un desarrollo. Nadie nace con un yo. Esto es lo que dice Freud en Introducción al Narcisismo, diciendo: no hay nada comparable al yo desde el inicio, el yo debe ser desarrollado. Es necesario entonces un nuevo acto psíquico. ¿Qué le llega entonces al bebé inicialmente? Conformación de cuerpo, lo que se llama las sensaciones propioceptivas. Le llegan estímulos que él siente como total y absolutamente desorganizados, desordenados, anárquicos. El chico, antes de tener un control motor de su cuerpo, ya puede reconocer su imagen en un espejo. Entonces, la tesis central tiene que ver con la anticipación imaginaria a esa imagen en el espejo. Entonces, la tesis central de Lacan es que la anticipación imaginaria de la imagen en el espejo es lo que va a permitir que esa formación del yo se dé como una entidad unificada. Y la imagen en el espejo funciona como una anticipación de la unidad y la integridad corporal, que luego va a ser desarrollada y consolidada a través de procesos psicológicos y sociales. Esta imagen, entonces, es una imagen unificante a la que Lacan le va a dar el valor de una Gestalt, en el sentido de una buena forma, esta posibilidad de completamiento que hacemos los humanos cuando tenemos una percepción. Este valor gestáltico de la imagen del espejo que habla Lacan tiene un valor gestáltico. El espejo anticipa esta unidad para el sujeto. Allí donde todavía no hay unidad, el espejo nos da la unidad. La imagen en el espejo tiene un valor gestáltico porque permite al sujeto completar su percepción de sí mismo como un todo unificado. En un primer momento luego experimenta sensaciones propioceptivas, desordenadas y fragmentadas de su cuerpo, pero la imagen en el espejo le da una imagen completa y unificada de sí mismo, lo que Lacan llama la anticipación perceptual imaginaria. Por lo tanto, esta Gestalt logra unificar lo fragmentado. Lacan va a llamarla como la imago, que es la primera imagen constitutiva del yo. Por lo tanto, esta Gestalt que logra unificar lo fragmentado lo vamos a llamar imago, que es la primera imagen constitutiva del yo.
Si el chico puede identificarse con la imagen que el otro le devuelve es porque existe esto que se llama la matriz simbólica. O sea, el sujeto se constituye imaginariamente, pero dentro de esa matriz simbólica, que es anterior a este juego imaginario que realiza el chico con la madre. La matriz simbólica es una estructura previa que permite la identificación imaginaria con el sujeto, con su imagen especular y más tarde con los otros significativos en su entorno. Es la matriz simbólica la que va a dar lugar a la posibilidad de la identificación y la constitución del yo como sujeto en el plano simbólico del lenguaje y la cultura. Por lo tanto, el yo se constituye en la imagen especular, pero ese yo no es un reflejo pasivo de la realidad, sino que está atravesada justamente por la matriz simbólica y por la relación con el otro. Entonces dice lo siguiente: el yo se precipita en una forma primordial. Esta forma, por lo demás, debería más bien designarse como yo ideal, si quisiéramos hacerla entrar en un registro conocido en el sentido en que será también el tronco de las identificaciones secundarias. Pero el punto importante es que esta forma sitúa la instancia del yo, aún desde antes de su determinación social, en una línea de ficción. Él no está hablando, la línea de ficción tiene que ver con lo imaginario, y plantea al yo ideal como ese tronco del yo en la que se van a ir desprendiendo a lo largo del vivir identificaciones secundarias. Lacan también nos está diciendo que la identificación especular es lo que va a producir esta formación del yo ideal. El yo ideal tiene que ver, o es esa imagen idealizada que el sujeto forma de sí mismo a partir de la imagen en el espejo, que luego se convierte en una referencia para las identificaciones secundarias. Entonces el yo ideal se sitúa en una línea de ficción, entonces porque es una construcción imaginaria que nunca puede ser alcanzada completamente por la realidad. Es una aspiración, una idealización que guía la búsqueda de la identidad del sujeto. Por eso Lacan nos dice: no hay ajuste entre lo que se es y lo que se quiere ser. Está hablando de esto. También nos dice lo siguiente: la función del estadio del espejo se nos revela entonces como un caso particular de la función del imago, esta primera imagen del yo constitutiva, que es establecer una relación del organismo con su realidad, o como se ha dicho, el mundo interno con el mundo externo. Eso es el yo como mediador, del mundo interno como externo, de una relación del organismo con esa realidad. Pero esta relación con la naturaleza está alterada en el hombre porque hay una verdadera prematuración específica del nacimiento en el hombre. Por lo tanto, Lacan dice que hay una prematuración. ¿Qué significa? Que nacemos biológicamente inmaduros. El ser humano es la única especie que nace incompleto. La imago, entonces, esta imagen constitutiva del yo, va a posibilitar que se dé, que se complete eso que está incompleto. La imago unificante es lo que el sujeto hace que pueda reconocerse a sí mismo en el espejo. Entonces, la imago unificante permite que el sujeto establezca una relación entre su organismo y su realidad, es decir, entre su mundo interno y su mundo externo. Sin embargo, esta relación se ve alterada en el hombre debido a la prematuración biológica al nacer. Por lo tanto, el imago es crucial para que el sujeto pueda reconocer su propia imagen en el espejo y establecer una conexión entre su mundo interno y su mundo externo. Entonces, como decíamos hace un rato, hay una decisión entre la imagen y lo que soy. La imago me devuelve una imagen fascinante que me captura, que me unifica y que me hace creer que lo que viene de afuera es lo más propio mío. Por eso va a decir Lacan que el yo nunca es dueño en su propia casa. Cree serlo, pero no lo es. La realidad del sujeto es justamente esta discordancia. Hay una discordancia entre lo que el sujeto es y lo que percibe anticipadamente como su forma de estar en el cuerpo. Y se necesita de la constitución del yo para que se constituyan los objetos. Por lo tanto, el imago fascina y da la promesa de unidad, lo que va a ser y que aún no es. La imago fascina al sujeto y le promete la posibilidad de una unidad que aún no ha sido alcanzada y que posiblemente nunca se alcanzará por completo. Esta promesa de unidad es lo que mantiene al sujeto entonces en una constante búsqueda de perfección, de completud, pero siempre queda una distancia entre lo que el sujeto es y lo que le gustaría ser. Hablamos de la falta, del agujero. Esta distancia crea una tensión que se puede expresar en diversas formas, como la angustia, la ansiedad, el deseo, la creatividad, entre otras. También Lacan nos dice que el yo es ortopédico. ¿Por qué? Porque es mediante un artificio que completa el cuerpo. Lacan dice que apoyarnos en la imagen del yo va a ser una invisibilidad mental del ser humano, porque cuando nos apoyamos en el yo,
los creemos total y absolutamente completos. Lacan nos va a decir que el yo es ortopédico, siempre viene a completar algo faltante. La imago se constituye como ortopédica, lo que falta es la unificación. La imagen de yo es una construcción ilusoria que se nos va a hacer creer que somos completos y unificados. Pero en realidad siempre hay una falta, una discordancia entre lo que somos y lo que el imago nos devuelve como imagen unificada y completa. Esta falta es la que impulsa al sujeto a seguir buscando la completud en objetos externos y en las nuevas identificaciones, perpetuando así un círculo de enajenación y alienación. La identidad enajenante que resulta de este proceso ortopédico del yo se convierte en una estructura rígida que limita el desarrollo mental del sujeto. Por eso Lacan llama a apoyarnos en la imagen del yo una invisibilidad mental del ser humano, ya que nos impide reconocer la propia falta y nos hace creer en una completud que siempre es ilusoria e inalcanzable. ¿Qué habla él también del viraje en el estadio del espejo? Lacan dice que el estadio del espejo es un viraje del yo especular al yo social. Es decir, que va a ser el otro el soporte ortopédico del imago, de la imagen constitutiva del yo, y cada vez que se relaciona con un semejante, con otro, de la misma edad, lo que es semejante lo va a adoptar es el soporte de esa propia imagen. Por eso Lacan va a hablar de un viraje del yo especular al yo social, que es también lo que se conoce como el fenómeno transitivista. Por ejemplo, esto lo vemos del viraje del yo especular al social cuando hay niños jugando, uno de los dos se golpea y empieza a llorar, y el otro empieza a llorar también. Ese es el fenómeno transitivista. Se representa con el otro, se identifica con el otro. Y pasa lo mismo. El otro le va a servir de soporte para esa propia imago. Por eso también decíamos anteriormente que el yo es otro. Entonces, en la interacción con otros de la misma edad, el niño se va a ir identificando con ellos y reconociéndose a sí mismo a través de ellos, lo que le permite una mayor integración en esa sociedad. Es importante también destacar que esta identificación no va a ser necesariamente consciente, sino que se va a dar de manera inconsciente a través de la imitación y la internalización de normas y valores del grupo social que pertenece. Hablamos de lo simbólico. De esta manera, el yo especular del niño se transforma en un yo social, que está en constante relación con los otros y se construye y reconstruye a lo largo de toda la vida. Esta captura por la imago del otro es lo que se produce también por el chico, por ejemplo, cuando empieza a hablar en tercera persona. Esto pasa porque es la forma en que ellos han decidido hablar o han sido nombrados más bien por otros. Entonces, la matriz simbólica va a funcionar como un significante en ese cómo son llamados. Ahí se da también el fenómeno de lo imaginario, donde el niño se identifica con esa imagen que le proviene del otro. Por eso habla en tercera persona. Es un viraje un poco paranoico. Entonces la identificación con la imagen del otro a través de la matriz simbólica significante va a llevar al niño a hablar en tercera persona. Esta identificación también puede generar un fenómeno paranoico en el que el sujeto empieza a percibir al otro como una amenaza que puede robarle su imagen, su lugar en el mundo, su rol. Esto es lo que Lacan dice: la relación del sujeto con el otro está marcada por la rivalidad, la envidia y la agresividad. Y acá entra la anorexia y su ansia, con el peso también. Esta distancia entre el cuerpo y la imago puede manifestarse en trastornos como la anorexia, donde el sujeto tiene una representación distorsionada de su propio cuerpo y siente una necesidad compulsiva de adelgazar, aun cuando objetivamente ya se encuentra en un estado de delgadez peligrosa para su salud. Esto demuestra entonces cómo el imago, esa primera constitución del yo, ese yo ideal, puede ser tan poderoso y puede desencadenar ciertas patologías en el sujeto cuando se distancia demasiado de esa realidad perceptual del cuerpo. Entonces, esta distancia que va de la insuficiencia a la anticipación, podemos decir que va a ser también estructurante del sujeto. Tenemos una unidad corporal que el chico logra, pero tal cual se puede verificar en los esquemas ópticos, que vamos a llamar después la unidad virtual, el chico se identifica una imagen virtual de sí. Y lo que se opone a esa imagen virtual va a ser la fragmentación, el despedazamiento. Si hablamos de un despedazamiento y fragmentación, lo estamos hablando a posterior de haber conseguido esa unidad virtual, o sea, esa unidad.
Esto es lo que se conoce entonces como el fantasma de la fragmentación. La idea del fantasma de la fragmentación entonces se refiere a esa amenaza constante de una vuelta a la fragmentación corporal que puede poner en peligro esa unidad virtual que fue alcanzada. Es decir, la unidad virtual no va a ser algo dado y estable, sino que se construye de forma constante y está siempre amenazada por esa posibilidad de volver hacia el estadio previo al estadio del espejo, digamos. Esta fragmentación entonces puede ser desencadenada por distintas situaciones, como la enfermedad, el dolor, la angustia, entre otras, que van a poner en riesgo esta integridad corporal. En el caso de la anorexia, por ejemplo, la persona puede experimentar una sensación de fragmentación corporal y sentir que su cuerpo no corresponde con esa imagen virtual que tiene de sí mismo, lo que puede llevar a una distorsión de la percepción de ese propio cuerpo y la adopción de conductas restrictivas para controlar su peso y evitar la fragmentación. Entonces, también hay que saber que el yo no se confunde con el sujeto. Va a haber una diferencia radical. El yo tiene que ver con esa identificación que el sujeto consigue de la imagen virtual, que es diferente al sujeto escindido, que no se reconoce a sí mismo a veces. El yo se apoya como unidad virtual, el reino entonces de la yoicracia, dirían. Por ejemplo, hay un ejemplo que dice: no sé por qué soñé eso, por qué dije ese significante, por qué dije esa frase, por qué hice eso. Esto va a dar cuenta de esa sesión subjetiva y de que el yo no es controlador de todo y tan poderoso. A veces es difícil tener conciencia de esta decisión. Todo el tiempo también es difícil estar en conciencia. Por eso el yo siempre va a ser algo engañoso. Sin el yo, también quedaríamos en una sensación de angustia absoluta por esta división subjetiva. Por lo tanto, en la teoría lacaniana va a haber una distinción entre el yo y el objeto. El yo es la identificación que el sujeto realiza de esa imagen virtual, mientras que el sujeto es una entidad escindida, dividida, que nunca se puede reconocer plenamente a sí mismo. Ellos se apoyan en la imagen virtual, en la unidad corporal imaginaria, y se convierte en un reino de la yocracia, es decir, un reino de ¿qué? De ilusión y de engaño. En contraposición a la ilusión del yo, la angustia se produce cuando el sujeto se enfrenta a la división subjetiva, a la escisión, a la imposibilidad de reconocerse plenamente a sí mismo. Esta angustia entonces se origina en la falta, en la carencia, en la imposibilidad de tener una identidad completa y coherente. En este sentido diríamos que el yo siempre va a ser engañoso porque va a ocultar esa división subjetiva, la falta, la decisión que son constitutivas del sujeto. 2. El yo tampoco debe ser concebido como un principio de realidad. A ver, el principio de realidad no es adaptación a la realidad como a veces se suele entender. Freud dice que el principio de realidad no se opone al principio de placer. Es más, dice que el principio de realidad es la garantía, el afianzamiento del principio de placer. El principio de realidad está al servicio del principio de placer. El principio de realidad se refiere a la capacidad del sujeto para adaptarse a ciertas demandas y exigencias del mundo exterior y encontrar formas de satisfacer el principio de placer dentro de esos límites impuestos por la realidad. Es decir, el principio de realidad es la forma en que el principio de placer se hace posible en el mundo real, tangible. Entonces, placer y realidad es un polo que se opone al otro polo, que es el de más allá del principio de placer. Entonces, la realidad no está opuesta al placer. El principio de placer busca la satisfacción de esa realidad. Otra aclaración más que quiero decir. El yo está del lado del placer contra ese ello pulsional, que es lo que va a amenazar la unidad virtual del yo. El yo entonces está regido por el principio de placer y por esta búsqueda de la homeostasis, del equilibrio. Lo que el yo pretende es mantener esa unidad a toda costa, por eso no puede contar con el yo para el análisis. No se puede pretender que se haga una alianza con el yo, como postula el ejemplo que hablamos al principio de la escuela del yo, porque el yo pretende mantener unidad, no hay cambio. Y además es ilusorio, busca solo el equilibrio. El yo es una instancia psíquica que se forma en el proceso del desarrollo del sujeto y tiene como función, como decíamos, mediar. ¿Qué hace el yo? Media entre las demandas del ello pulsional y ciertas exigencias del mundo exterior y del super yo. El yo busca mantener la homeostasis psíquica y la unidad del sujeto, pero esta búsqueda puede llevar a la represión de ciertos impulsos o deseos que son amenazantes para la integridad del yo. Por lo tanto, no se puede hacer una alianza con el yo en el análisis, ya que éste puede actuar como una especie de defensa del sujeto contra los contenidos reprimidos del inconsciente.
El objetivo del análisis es precisamente lograr que estos contenidos reprimidos puedan emerger a la conciencia y ser elaborados de manera simbólica, para así lograr una mayor integración psíquica de este sujeto. Y también quiero hacer una última aclaración, que no hay yo igual a yo, porque el yo se produce en esta identificación con el otro. Por eso el video se llama el estadio del espejo. No va a haber una identidad para el yo, aunque el yo así lo crea. Entonces este yo le ponemos sujeto deseante, el sujeto que de alguna manera da cuenta de esa insuficiencia, de justamente su falta, mientras que la unidad yoica es una ilusión. Por lo tanto, no podemos decir yo deseo. El yo deseo es lo que se llama oxímoron, una frase que se contradice a sí misma. Por eso cuando digo yo me quiero a mí mismo, ese quererme a mí mismo ha tenido origen en el otro. Si yo me puedo querer a mí mismo, es porque primero hubo alguien que me quiso y entonces me identifico con ese amor que me tuvo el otro conmigo. Cuando hablamos de deseo, de lo que estamos hablando es de la falta, de un sujeto dividido, de un sujeto en falta. Por eso no podemos hablar del yo deseo. Lo que queda demostrado ahí es la insuficiencia del yo frente al deseo. Y cada vez que aparece una formación del inconsciente, lo que se muestra es cómo el yo tropieza, cómo falla la represión. Porque si yo me pregunto por el sueño que tuve anoche o por un lapsus que tuve, si me pregunto por eso es porque en un punto me estoy desconociendo. O sea, doy cuenta de mi decisión subjetiva. Entonces el yo tropieza, no sabe quién es. Entonces el que soñó es el sujeto, no es el yo. El yo entonces no puede ser concebido como una entidad separada y autónoma, sino que se construye a través de la identificación con otros y está constantemente amenazado por esa falta y el deseo. El sujeto deseante, por otro lado, es aquel que experimenta la falta y el deseo como inherentes a esa condición humana y que busca satisfacerlos a través de diversas formas de acción y de mantenimiento. Otra cosa que quiero aclarar es que no hay posibilidad de encuentro consigo mismo si no es a través de un otro. Siempre está mediada la relación a través de un otro. Por eso el análisis se necesita de alguien que escuche y no podemos autoanalizarnos. El hablar a un otro, el sujeto se puede escuchar a sí mismo, puede cometer lapsus. El otro puede escuchar la forma en la que el sujeto dice las cosas, el estilo que tiene, las repeticiones que se producen en el discurso. Y lo paradójico es entonces que cuando hablamos a un otro, hay algo de sí mismo que se pierde. La relación con el otro es fundamental para la construcción entonces, o más que construcción, la constitución del sujeto, ya que es a través de estas interacciones con los demás que se construyen las identificaciones y se forman los vínculos emocionales que nos definen como individuos. Hablemos un poquito más del imago. El imago es una representación mental que el sujeto tiene de sí mismo, construida a partir de esas experiencias y relaciones que ha tenido a lo largo de su vida. Este imago puede estar distorsionado o en desacuerdo con la realidad objetiva y puede ser una fuente de sufrimiento y limitaciones para el sujeto. La inercia y la permanencia del imago se refiere entonces a esta resistencia del sujeto a poder modificar esa representación mental anterior de sí mismo, incluso cuando ésta ya no es saludable o precisa. Como decíamos, en el caso de la anorexia, la persona puede tener un imago de sí misma como gorda, a pesar de que esto no sea ciertamente objetivo. La resistencia a cambiar de este imago puede ser muy fuerte, porque en ella, en el sujeto, se reconoce y modificarla puede implicar un proceso doloroso de una reorganización de la identidad. Por lo tanto, el imago puede ser una fuente de resistencia al cambio y de sufrimiento para el sujeto, especialmente cuando esté distorsionada o en desacuerdo con la realidad objetiva. La ilusión de identidad se refiere a la idea de que el sujeto tiene una identidad estable y definida, cuando en realidad esta puede ser más fluida y cambiante a lo que se cree. La resistencia a modificar la imago puede estar relacionada con esta ilusión de identidad estable y la sensación de que cambiarla pondría en cuestión la propia identidad del sujeto. El sujeto desaparece cada vez que habla, porque ahí da cuenta de esa determinación inconsciente. En la determinación inconsciente del habla, ahí nos perdemos, ahí ya no sé quién soy. Yo no quise decir eso que acabo de decir. Entonces, frente a esta dificultad, el reconocimiento del sujeto necesita reconocerse con certeza en algún lado. Para eso está el yo. El sujeto puede perderse en la determinación inconsciente del habla y al mismo tiempo necesita reconocerse con certeza en algún lado. Por eso el yo funciona como una especie de refugio o un punto de apoyo para el sujeto. Por eso hablábamos antes del yo como ortopédico. El yo se construye a partir de la identificación con esa imagen virtual
que es una especie de ideal del yo. Esta imagen virtual es una construcción que se forma a lo largo del desarrollo del sujeto y se va moldeando en función de las experiencias que va teniendo. Por lo tanto, el yo se identifica con esta imagen virtual y trata de mantener su cohesión y estabilidad. Por eso, no es siempre posible, ya que el sujeto puede encontrarse con experiencias que ponen en cuestión su imagen virtual y su identidad. En estos momentos, el sujeto puede sentir cierto grado de angustia, desconcierto, porque se va a encontrar en una situación que no sabe quién es. En este sentido, el yo funciona como un mecanismo de defensa que le permite al sujeto enfrentar ciertas dificultades de la vida y mantener una cierta estabilidad psíquica. El fantasma de fragmentación entonces existe siempre en todo sujeto. Y acá estaríamos hablando de la neurosis. Está reprimido. En la psicosis está a cielo abierto porque no hay inconsciente. Por ejemplo, en la psicosis se da la desfragmentación. El paraíso, la tierra, el infierno. En la psicosis, el fantasma, como digo, en la psicosis el fantasma puede estar a cielo abierto, es decir, no se encuentra reprimido y puede manifestarse de manera delirante o alucinatoria. En la psicosis, la desfragmentación puede manifestarse de diversas formas, como en la experiencia de paraísos, tierras e infiernos. Las neurosis podemos dar cuenta del fantasma de fragmentación en sueños o fantasías inconscientes. En la neurosis, este fantasma se encuentra reprimido en el inconsciente y puede manifestarse en los sueños, fantasías, etc. En la neurosis, la fragmentación puede manifestarse de la manera un poco más sutil, digamos, que la psicosis, como en ciertos síntomas o comportamientos que reflejan la dificultad del sujeto para integrar esa imagen corporal. Freud dice que la constitución del yo, como decíamos, es igual a un nuevo acto psíquico. Es tardía porque en un primer momento no está esa representación del cuerpo. El sujeto tiene un lugar simbólico que lo espera. Hay una existencia en el discurso del otro. Para Freud, la constitución del yo, como decimos, es un acto psíquico tardío en el desarrollo humano, ya que se da después de la fase oral, anal y fálica. En este proceso, el sujeto va adquiriendo una representación del propio cuerpo y estableciendo una diferenciación entre el yo y el mundo externo. Esta constitución del yo no ocurre en un vacío, sino que está mediada por la existencia del discurso del otro. Es decir, que la presencia del lenguaje y de los significantes que el sujeto va incorporando del entorno y que le permiten construir una identidad y un sentido de pertenencia a una comunidad lingüística y cultural. La representación entonces del propio cuerpo entonces se construye en un diálogo permanente con el otro, que le ofrece al sujeto un lugar simbólico en un mundo y una forma de relacionarse con los demás y el entorno. Bueno, entonces el yo aparece como unificante para el sujeto. Es producto de una identificación con otro que le va a decir al sujeto cómo es. Acá vemos His Majesty's Baby, o Mazota, que es introductor de Lacan en Argentina, dice los dos polos de identificación narcisística. El yo se construye a través de la identificación con figuras parentales y otros significativos que funcionan como espejos en los que el sujeto se refleja y se reconoce. La dependencia del yo en el lugar simbólico previo de los padres es fundamental, ya que es a través de la internalización de normas y valores significados transmitidos por ellos que el yo se va conformando y adquiriendo su identidad. Por lo tanto, el yo se construye en un proceso de identificación que implica tanto la asimilación de rasgos y características del otro como la diferenciación respecto a él de poder construir una imagen que le es propia. La identificación con el otro que le devuelven en su imagen, pero depende de la ubicación de la identificación del sujeto a ese otro con minúscula, que va a estar en relación con una dependencia con el otro en mayúscula. El que dirige el juego de las relaciones identificatorias es la constitución del yo ideal. El yo ideal es un modelo de imagen idealizada de uno mismo que se construye a partir de las identificaciones, como decimos, con ciertos rasgos, valores o cualidades que se consideran deseables y que se derivan de la relación con los otros significativos, padres, modelos sociales. Este ideal de yo es una especie de meta o guía para el sujeto que busca completamente ajustarse a él y obtener la aprobación de los demás a través de la identificación con valores y rasgos que se consideran socialmente valorados. Por lo tanto, de esta manera, el ideal del yo se convierte en un factor que es determinante en la constitución del yo y en la regulación de la conducta del sujeto. Entonces acá sabemos que un significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Y ya para terminar con este video largo, el estadio del espejo, hablemos de los ideales. Lacan introduce el modelo óptico del estadio del espejo para explicar cómo el sujeto se constituye a través de la relación entre lo imaginario y lo simbólico. Según este modelo,
El sujeto se ve reflejado en el espejo a través de esta experiencia. Adquiere la noción de una imagen de sí mismo como objeto completo y unificado. Esta imagen se convierte en una especie de ideal del yo, que el sujeto busca alcanzar y mantener a lo largo de su vida. Sin embargo, Lacan introduce una modificación importante a este modelo óptico al destacar la diferencia entre la imagen virtual y la imagen real. La imagen virtual es la imagen que el sujeto tiene de sí mismo como objeto completo y unificado, mientras la imagen real es esa imagen fragmentada, parcializada y no coherente con el sujeto que se experimenta a diario. El yo ideal es básicamente una instancia psíquica que representa esta imagen de idealización del sujeto, que es lo que el sujeto quisiera ser o cómo quisiera ser visto por los demás. Esta imagen también es inalcanzable en su totalidad, pero el sujeto la utiliza como una guía para orientarse en su vida. El ideal del yo es una instancia psíquica que representa más bien las exigencias y demandas del super-yo, que es la instancia moral del psiquismo. El ideal del yo es una especie de versión perfeccionada del yo, un ideal, y se convierte en una fuerte angustia para el sujeto cuando no puede alcanzar las exigencias morales que derivan de él. Así que hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse para más. Adiós.